Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y la misericordia de Allah sean con el profeta Muhammad, con su familia y seguidores hasta el día final. Hermanos y hermanas, hoy, alhamdulillah, damos seguimiento a nuestras clases sobre el libro de El árbol de la fe de Sheikh Abdurrahman As-Sa'di, rahimahullah. Hoy es nuestra clase número 5. En nuestra clase pasada habíamos hablado acerca de lo que significaba amar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam más que a nuestra familia, más que a nuestros hijos, más que a todos en general. Y nos habíamos quedado en que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam que habrá probado el sabor de la fe quien se complazca con Allah como Señor, el Islam como su religión y Muhammad como su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vamos a continuar con la lectura del libro para avanzar y vamos inshallah después de esto a seguir discutiendo acerca de los significados. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith de Muslim: habrá probado el sabor de la fe quien se complazca con Allah como su Señor, el Islam como su religión y Muhammad como su profeta. Quiere decir que la fe tiene un sabor. Sí, dice, habrá probado el sabor de la fe. Por lo tanto, el complacerse con Allah como Señor, el complacerse el Islam como religión y Muhammad como su profeta, es las razones por las cuales el profeta dijo que uno probará el sabor de la fe. ¿Y por qué? Porque eso es lo que lleva a la felicidad, por la causa, dice Sheikh, mostrar alegría por el señorío de Allah, su excelente planeación y regulación de los asuntos, estar satisfecho de deleitarse con el Islam, alabar a Allah por este inconmensurable favor que te ha dado. Sí, el que tú estés complacido del Islam como religión hace que pruebes la dulzura de la fe por el gran favor que Allah te ha dado al hacerte musulmán, al encontrar al Islam. ¿Sí? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam porque él tiene pues las cualidades más altas. ¿Sí? Y esto pues lo habíamos leído la semana pasada. Después dice Allah en el Corán: Allah ha dado su favor a los creyentes al enviarles un mensajero de entre ellos mismos que les recita sus versículos, los purifica, les enseña el Corán y la sabiduría. Sí, les enseña el Corán y al-Hikmah, porque antes se encontraban en un claro extravío. Dice, es un favor de que Allah envió un mensajero a sus siervos, quien les recita sus signos, los purifica y les enseña el Corán y el Hikmah, cuando antes se encontraban en un claro extravío. Entonces nosotros aquí tenemos que reconocer que antes de la llegada del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando nosotros no conocíamos los versículos que se nos recitaban y que nos enseñaba el Corán y nos enseñaba la sabiduría, pues uno se encontraba en un extravío. Y es por eso que complacerse el Islam como religión pues da parte de la dulzura de la fe. Dice en otra parte, se les ha presentado un mensajero de entre ustedes mismos que se apena por sus adversidades, se preocupa y desea que alcancen el bien, y es compasivo y misericordioso con los creyentes. Dice Sheikh, ¿cómo el creyente no se complacería con este noble mensajero, compasivo, misericordioso, por quien Allah ha jurado que tiene unos modales grandiosos? O sea, subhanallah, ¿cómo uno no estaría complacido con alguien así? Con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que en el Corán que dice, tiene los modales grandiosos. El mejor lugar para el siervo es atribuirse a ser un siervo de Allah, seguidor de su mensajero, amarlo, seguirlo, siendo esto una señal del amor hacia Allah, debido a llevar a cabo la concretización del amor y de la fe. Dice el Altísimo, di, si verdaderamente aman a Allah, síganme, que Allah los amará
y perdonará sus pecados. Allah es absolvedor misericordioso. En Sahih Muslim encontramos un hadith de Sufyan ibn Abdullah Saqafi, que Allah esté complacido con él, que dijo: le dije al mensajero de Allah, dime algo sobre el Islam para que no le pregunte a alguien más después de ello. Dijo, di, creo en Allah y después mantente firme. Bien, respecto a la primera aya, esta aya le habíamos comentado que es la aya de la examinación de realmente si un siervo es creyente o no, en cuanto a la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque Allah en el Corán dice, di, si verdaderamente aman a Allah, o sea, di, oh Muhammad, porque cuando Allah dice di, le dice al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que él es quien diga, si verdaderamente aman a Allah, síganme. El seguir la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dice que Allah los amará y perdonará sus pecados. Entonces el verdadero amor a Allah subhanahu wa ta'ala, el verdadero amor hacia Allah es el seguir al profeta Muhammad. Ese aya es la aya de la examinación. Después, en otro hadith, le preguntaron al profeta sallallahu alaihi wasallam, dime algo sobre el Islam para que no le pregunte a alguien más después de ello. Y me dijo, creo en Allah. O sea, me dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, cree en Allah y después mantente firme. Dice el Sheikh, en este amplio consejo, el mensajero sallallahu alaihi wasallam aclaró que cuando el servidor reconoce la fe tanto interna como externa, entonces permanece firme en términos de palabras y acciones, haciendo y dejando de hacer, cumpliendo, permanecer firme sobre el camino correcto, esperando que sea de las personas sobre las que Allah dice, y vean después cómo Allah describe a estas personas. Quienes digan, nuestro Señor es Allah, obren correctamente, los ángeles descenderán sobre ellos y les dirán, no teman, ni estén tristes. Bienaventurados sean porque tendrán el paraíso que les fue prometido. Fíjense, quienes digan, nuestro Señor es Allah, y obren correctamente, los ángeles descenderán sobre ellos y les dirán, no teman ni estén tristes. Bienaventurados sean porque tendrán el paraíso que les fue prometido. Nosotros somos sus protectores en la vida mundanal y en la otra. Tendrán allí todo cuanto deseen y se les concederá todo lo que pidan, como reconocimiento del absolvedor y misericordioso. En un hadith de Ibn Abbas, que es acordado sobre una delegación de la tribu de Abu Qais, le dijeron al profeta sallallahu alaihi wasallam, danos pues una orden explícita que podamos transmitir a quien dejamos atrás, los miembros de nuestro clan, que nos permita entrar al paraíso. El profeta sallallahu alaihi wasallam les dijo, les ordeno que hagan 4 cosas y les prohíbo otras 4. Dijo, les ordeno creer solo en Allah. Les preguntó, ¿saben lo que realmente implica creer en Allah? Respondieron, al estos mensajeros saben más. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, implica el testimonio de que no hay Dios excepto Allah, de que Muhammad es el mensajero de Allah, el cumplimiento de la oración, el pago del zakat, el ayuno de Ramadán, que paguen 1/5 del botín. Les prohibió otras 4, que usaran calabazas secas, jarros coloreados de verde, troncos agujerados de palmeras y receptáculos. El profeta sallallahu alaihi wasallam también dijo, guarden esto en vuestras mentes, informen a quien se han quedado atrás. En respecto al el aya, mantén firme como se te ha ordenado, dijo un imam, dijo, esta firmeza a la que se le ha ordenado es difícil, incluye ser firme sobre las creencias, acciones y modales. En las creencias significa evitar los extremos de la comparación de la creación, negar sus nombres y atributos. En las acciones significa cuidarse de que cambien algo peor. En los modales significa evitar los 2 extremos de negligencia y exceso. En los modales significa evitar los 2 extremos de negligencia o exceso. Bien, continúa el Sheikh, dice, esto es una muestra explícita respecto a cómo las acciones exteriores forman parte de la fe, al igual que la oración o el zakat, el ayuno o dar 1/5 del botín. ¿Por qué? Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam les dijo,
dijo, ¿saben lo que realmente implica creer en Allah? Respondieron, Allah y su mensajero saben más. Pero en árabe literalmente dice, ¿saben lo que implica tener fe en Allah? Tener fe. Una cosa es creer y otra cosa es ya que esa creencia sea transmitida en fe. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, implica el testimonio de que no hay más Dios que Allah y el cumplimiento de la oración y el pago del zakat, el ayuno de Ramadán. O sea, que esos actos forman parte de la fe. Por eso el Sheikh dice, esa es una muestra explícita respecto a cómo las acciones exteriores forman parte de la fe. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, solamente la fe está en el corazón. Solamente la fe consiste en que tú creas. Solamente la fe consiste en que tú creas y no importa si haces o no haces lo demás, no importa si rezas, no importa si ayunas, no importa todo eso. ¿Por qué? Porque dicen, porque la fe es tu corazón. Hay muchísima gente que te dice, lo más importante es que tengas tu corazón limpio y se les olvida actuar todo lo que el Islam invita a que hagas. Y sí, o sea, es importante. Nadie dice que no sea lo más importante tener el corazón limpio. Y eso es algo sin discusión. Más lo que aquí entra en discusión es de que aparte de que tengas tu corazón limpio, aparte de que purifiques siempre primero tu interior, las cosas externas, los actos externos como sea la oración, dar el zakat, el ayuno, todo eso va a perjudicar en cómo tu fe va a ser buena o va a ser mala. O sea, va a ser mala en el sentido de que disminuya, buena en el sentido de que va a aumentar. Cómo tu creencia te va a ser válida o no, si tú te pones a realizar las cosas que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, que dijo forman parte de la fe, entonces ahí sí van a influir en tus acciones. Sí, dice el Sheikh, todo esto nos clarifica la fe de una manera en la que no hay duda, así como forman parte de ella los actos de corazón. También se incluyen los actos externos, debido a que todo lo que se acerque a Allah, ya sean palabras, acciones o creencia, vean, dice, debido a que todo lo que acerque a Allah, ya sean palabras, acciones o creencia, formará parte de la fe. Todo lo que son palabras, acciones o creencias formará parte de la fe, de lo que te acerca a Allah. Si son de estas tres, algo que te acerca a las palabras, acciones o creencias, formarán parte de la fe. En Abu Daud se menciona en un hadith de Abu Umama, que le esté complacido con él, quien dijo, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo, quien ame por Allah, odie por Allah, otorgue por Allah y prohíba por Allah, ciertamente habrá completado su fe. Es en un hadith sahih en Abu Daud, con una cadena Hasan. Y hay unos quienes aumentan y quien se case por Allah. Tirmidhi lo clasificó como Hasan también. Y el Albani, Sheikh al-Albani lo clasificó como Sahih, como un hadith auténtico. Fíjense qué bonito hadith. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, quien ame por Allah, odie por Allah, otorgue por Allah, prohíba por Allah, ciertamente habrá completado su fe. El lugar del amor y el odio es el corazón, en el interior. El otorgar y el prohibir es en el exterior, teniendo requisito en todo ello la sinceridad, el espíritu de la fe, su secreto, su esencia. El Sheikh explica, dice, el amor por Allah significa amar a Allah, amar a aquello que es amado por Él, como las acciones, tiempos, periodos y circunstancias. Amar a quienes lo amaban de sus profetas y seguidores. El odio por Allah significa odiar todo lo que Allah odia, como la incredulidad, el pecado, la transgresión,
detestar a quien se caracterice con ello o invite a eso. Eso es el odiar por Allah. Y eso lo dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Se significa odiar todo lo que Allah odia: la incredulidad, el pecado, la transgresión. A quien se caracterice con ello invite a eso. O sea, estamos hablando de los actos, no de la persona como tal. Otorgar se refiere a todo lo que el siervo da de sí mismo en lo que es ordenado a cumplir. Como en la palabra de Allah, así pues, al que dé con sinceridad, tenga temor de Allah y crea en los valores más sublimes, le facilitaré el camino del bien. Ese es el dar. Se refiere a todo lo que el siervo da y aún así también el cumplir, el ser piadoso. Dice, así pues, al que dé con sinceridad, tenga temor de Allah, crea en los valores más sublimes, le facilitaré el camino del bien. Comprende todo lo que se le ordena al siervo. No se limita solo a lo que se le da monetariamente, o lo que él da monetariamente, sino es solo una parte de lo que implica el otorgar. O sea, el que tú hagas, el que tú cumplas, el que tú lleves a cabo una acción a la que Allah te ordena que tú hagas, Allah te va a recompensar. Y es el que significa el otorgar por Allah. Si con estos 4 asuntos el siervo completará su fe y su religión. Se relata en Tirmidhi y Nasai, en un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, de Abu Huraira, narrado por Abu Huraira, que dijo: el creyente es a quien la gente le confiará su sangre y sus bienes. Fíjense qué bonito hadith. El creyente es a quien la gente le confiará su sangre y sus bienes. Indica que la fe correcta hace que quien la tenga sea alguien íntegro de lo que se encarga. Le prohíbe engañar, haciendo que la gente se sienta segura con él, encargándole lo más valioso que tengan, que son a sus parientes y a sus bienes. Estos textos son los que muestran el significado de la fe y la realidad. ¿Sí? Aquí dice, el creyente es a quien la gente le confía su sangre y sus bienes, no a quienes derraman sangre. Y esta es precisamente este hadith es una prueba para toda esa gente que pudiera llegar a una ideología extremista, que pudiera decir que el Islam invita a derramar la sangre inocente, que eso formara o llegara a formar parte del Islam. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, el creyente es a quien la gente le confía su sangre y sus bienes. O sea, el creyente es aquella persona que mantiene la sangre de los demás a salvo de todo lo perjudicable. Entonces, ¿cómo esos grupos pudieran formar parte del Islam? Aquellos que derraman sangre inocente, aquellos que pues se aterrorizan o invierten sangre o quieren espantar de una manera a la gente que tiene garantías en los países musulmanes o a los mismos musulmanes con el derramamiento de sangre. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que los creyentes son aquellos a los que se les encargan los bienes y la sangre, ¿no? O sea, no tiene nada que el derramamiento de sangre inocente no tiene nada que ver con el Islam. ¿Por qué? Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam, tanto en este hadith como en otros, dice que el creyente es aquel que busca preservar los bienes, la sangre de los demás. ¿Sí? En un hadith Hassan dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, la fe, bueno, decían, Al-Hassan decía, la fe no se produce a través de deseos o ilusiones, sino es aquello que influye en los corazones y se atestigua con las acciones. La fe no se produce a través de deseos o ilusiones. O sea, no es de que tú te sientes y digas, yo quiero tener mucha fe. No dice si es, sino que es aquello que influye en los corazones
se atestigua con las acciones. O sea que tú para tener fe no basta sentarte y decir, yo voy a tener fe y sin hacer nada, sin hacer los medios para tener la fe que tú quieres tener. Dice, la fe no se produce a través de deseos o ilusiones, sino que es aquello que influye en los corazones. La fe es aquello que va a influir en tu comportamiento. No hay nada de bueno en una fe que no influye en el buen comportamiento de una persona. No hay nada de valor si es que uno tiene fe o uno clama tener fe y eso no hace que afecte a los actos que haces a diario, las cosas que haces a diario. Si no son buenas, la fe no está ahí. Hay que tratar de que influya y de que cambie y de que tenga efecto en tu corazón y las cosas que uno haga sean influidas por actos de fe. No nada más diciendo yo quiero tener fe y ojalá un día me llegue la fe. No. Por eso es el dicho que decía uno de los predecesores piadosos, decía, la fe no se produce a través de deseos o ilusiones, sino es aquello que influye en los corazones y se atestigua con las acciones. Las acciones exteriores e interiores dan veracidad a la fe, pues con ellas se testifican. Dice Allah en el Corán, el que cree en Allah habrá guiado su corazón. Por lo tanto, si le acontece un infortunio al siervo, y éste tiene fe en que fue destinado por Allah, Allah es sabio. Su corazón sería guiado por Allah más que nada en la complacencia, paciencia, en entregarse, obteniendo tranquilidad. Dice el Altísimo, pero quienes crean y obren rectamente, su Señor los guiará por medio de la fe. Quienes crean y obren rectamente, su Señor los guiará por medio de la fe. Si no se menciona dónde serán guiados, esto debido a que la guía abarca la dirección hacia todo lo bueno, la guía hacia el abandono de todo lo malo, y esto es debido a su fe. Pero a quienes crean y obran rectamente, Allah ahí es como si guardara silencio, su Señor los guiará por medio de la fe. Por lo tanto, las acciones forman parte de la fe por una parte, mientras que por otra son un fruto de la misma. Si las acciones forman parte de la fe por una parte, pero también van a ser frutos de la propia fe. Y Alá es quien da prosperidad. Dice Alá en el Altísimo, no es propio de Alá hacer que pierdan su fe. Es cierto que Alá es piadoso, compasivo con los hombres. Muchos eruditos de la explicación del Corán se refieren a que la fe en este contexto se refiere a la oración de la Qibla, que era cuando se dirigían hacia Jerusalén antes de ser abrogado. Antes de esta abrogación fallecieron algunos musulmanes cuando todavía no se había cambiado la Qibla hacia la Kaaba, y hubo entre ellos algunas confusiones, por lo que tanto Allah descendió esta aya, porque su oración hacia Jerusalén durante su tiempo fue parte de su apego a la obediencia ante Allah y a su mensajero, siendo esta la fe. En esta aya encontramos la buena nueva de que no es propio de Allah hacer que la fe de los creyentes se pierda, sea poca o mucha, como se encuentra en un hadith. En un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, ciertamente Allah, Dios sacará el fuego a quien tenga en su corazón, aunque sea el grano más pequeño de mostaza de fe. Aún así uno tenga un pequeño grano de mostaza de fe, que en ese tiempo era lo más pequeño que se conocía. En el tiempo del profeta, lo más pequeño que se conocía era la medida de un grano de mostaza. A eso se le refería como las cosas más pequeñas. Y estamos hablando del monoteísmo. Así que quien tenga en su corazón, aunque sea esto, el pequeño grano de mostaza de fe, Alá lo sacará del fuego. Después dice, igualmente todo aquel que haga que obedezca a Allah y a su mensajero, pero interpretó mal o erró, esa acción fue abrogada, pero lo hizo teniendo fe en Allah, buscando obedecerlo, sin querer interpretar erróneamente como lo hizo, o erró sin interpretar mal.
o erró sin querer interpretar mal, será disculpado, pues su recompensa será conforme a su propósito y monoteísmo ante Allah, ante la evidencia de que Allah no hace que se pierda. Es por eso que Allah dice sobre los creyentes: Señor nuestro, no nos castigues si olvidamos o cometemos un error. Dijo a través de las palabras de su profeta sallallahu alaihi wasallam: en verdad lo he hecho. En un hadith auténtico se menciona: cuando el gobernante se esfuerza por aprobar un fallo, si es correcto obtiene dos recompensas, pero si es incorrecto obtiene una recompensa y se le perdona su error. Entonces aquí estamos hablando de manera similar, o sea, como dice el Sheikh, si cuando uno tiene la intención de hacer una acción recta, deseoso de realizarla, pero algo le impide hacerlo, como una enfermedad, un viaje o alguna incapacidad, conforme su intención será registrado para él. Muslim registra en el Hadith de Abu Musa que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: quien se enferma o emprende un viaje, las acciones que normalmente habría realizado si estuviera sano y residente se registran para él. Fíjense, subhanallah, todo lo que Allah primero dice, vamos primero con el ayah, dice: Señor nuestro, no nos castigues si olvidamos o cometemos un error. Señor nuestro, no nos castigues si olvidamos o cometemos un error. En otro dice que cuando uno se esfuerza por aprobar un fallo, si es correcto, obtiene dos recompensas. Si es incorrecto, obtiene una y se le perdona su error. O sea que los errores, siempre y cuando sean eh, totalmente fuera de nuestra capacidad, inshallah subhanahu wa ta'ala, Allah los perdonará. Y Allah tomará en cuenta realmente lo que uno realizaba antes de una enfermedad, cuando estuviese sano, si uno está de viaje, cuando uno antes era residente. Dice: el hadith también comprende lo que era una persona normalmente antes de su vejez. Incluido en el significado de este hadith, la vejez le impide a uno hacer las acciones que normalmente haría. Subhanallah. Es como aquí vemos la indulgencia del Islam, como Allah perdona los errores de la gente si es que realmente uno tenía pues una buena intención, pero está fuera de lo que él quería o de lo que tú querías hacer. Si tú tuviste un error, la lo pasan a un lado, como las puertas de la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala están abiertas, como Allah pues da indulgencia, ¿no? En este vimos el hadith que dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: ciertamente Allah sacará del fuego a quien tenga en su corazón que sea el más grano de mostaza, el grano más pequeño de mostaza de fe. Y como Allah perdona a aquella persona que se esforzó y erra, dice: no es propio de Allah que ustedes pierdan su fe. Entonces, pues resumiendo, repasando los hadices, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, dijo: quien ame por Allah, odie por Allah, otorgue por Allah, prohíba por Allah, ciertamente habrá completado su fe. El amor por Allah, decíamos, es amar a todo lo que Allah amaba, como acciones, tiempos, periodos, circunstancias. Amar a los que amaban a Allah. El odio por Allah significa odiar todo como lo que Allah odia, como la incredulidad, los pecados, la transgresión. El otorgar significa dar, no solamente calidad, sino dar en cumplir tú con Allah, el dar de ti con Allah. Y el prohibir de la misma manera. Si cuando estos cuatro asuntos
se llevan a cabo, el siervo completará su fe y su religión. Vemos que el creyente es quien la gente le confía sus bienes, es a quien la gente le confía su sangre. Vimos que dijo Al-Hassan, dijo, el imán no es a través de los buenos deseos. O sea, tú a través de buenos deseos no vas a tener una fe firme, sino es estudiar todo lo que esto implica y cómo la lleves tú a cabo en tu vida diaria. Dice en el Corán, dice, a quienes crean y obran rectamente, su Señor los guiará por medio de la fe. No es propio del hacer que pierdan su fe, es cierto que Él es piadoso y compasivo con los hombres. Bien, entonces, pues hoy voy a cortar un poquito la clase porque inshallah tengo una conferencia mañana y nos estamos todavía alistando y le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos perdone todo lo que hemos errado, que mantenga nuestra fe firme, que aumente nuestra fe, que nos aleje de aquellas cosas que puedan disminuir nuestra fe, que nos aleje de todas las palabras o acciones que puedan disminuir nuestra fe, que nos acerque al paraíso, le pedimos lo más alto del paraíso. Así como nos hemos reunido para esta causa de recordarle en este momento, que nos reúna a la gente que estuvo escuchando y que estuvo con nosotros, pues que nos reúna, inshallah, aunque ahorita estamos a distancia, que nos pueda reunir en el paraíso, recordando como Allah subhanahu wa ta'ala, recordábamos a Allah, recordábamos los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y pues que nos perdone todas nuestras faltas, todo lo que hemos podido errar, pues ciertamente el único perfecto es Él, y que la paz y la misericordia de Allah sean con el profeta Muhammad, con su familia y seguidores hasta el día final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Los espero inshallah el próximo martes y pues vamos a avanzar un poco más para que no tenga compromiso inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.